Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Nos toca un poco más de historia. Estuvimos viendo cómo organismos internacionales se acercaron a toda Latinoamérica, preocupados por la economía que no avanzaba. Bien, y estuvimos viendo qué recomendaciones dio la CEPAL, por ejemplo, para que la economía de Latinoamérica mejore. Yéndonos a nuestro país, en la Argentina, en esa década, la década del 40, empieza una época peronista de la historia de los argentinos y obviamente la figura importante es la de Juan Domingo Perón, que a partir de la década del 40 es una persona muy importante. Era un militar de carrera que empezó su vida política después de un golpe de Estado que le hacen a Ramón Castillo. Él asume junto a Farrell, Edelmiro Farrell, asume en un principio acompañándolo. Él fue ministro de Guerra, ministro de Trabajo y luego vicepresidente de la Nación. Había muchos adversarios de Juan Domingo Perón en lo político que estaban muy desconformes con el poder que iba adquiriendo Perón de a poco, era muchísimo. Entonces la idea era que había que sacarlo de la escena política. Y empieza justamente a buscar la forma de que Perón pierda ese poder o lo puedan correr. Lo que termina haciendo la oposición es logrando la detención de Perón en 1945. Esto provoca una marcha de gente humilde y principalmente obreros para apoyarlo y para que justamente lo saquen de la cárcel. La manifestación fue tan grande que obligó a las autoridades a liberar a Perón. La marcha fue el 17 de octubre de 1945 y esto fue un punto de quiebre en la historia de Argentina, un antes y un después, por decirlo de alguna manera, que desembocó en la presidencia de Juan Domingo Perón en 1946. Fue su primera presidencia, luego tuvo otra. El hito más importante o el punto más importante que tiene este hecho histórico es que las clases obreras, las clases más bajas, parte de la clase media, pero más que todo las clases bajas empezaron a tener un protagonismo político muy importante. Se empezaron a dar medidas sociales, políticas y económicas para sectores que antes estaban totalmente fuera del radar en lo que es prioridad de políticas, ¿no? Empiezan a ser reconocidos como dignatarios de una política, de una medida, de cómo solucionar sus problemas. Entonces se convierten en protagonistas y favorecidos por medidas que hasta ese momento eran inexistentes. Perón, desde una política que venía de toda Latinoamérica, empieza a, por ejemplo, lograr que los trabajadores tengan vacaciones pagas, hoteles a precios bajos, por ejemplo, ciudades como Mar del Plata, que era una ciudad que estaba casi exclusivamente designada para la élite de la Argentina. Mar del Plata empieza a ser un bastión del obrero, un lugar de vacaciones del obrero. Entonces también tienen, por ejemplo, medicina gratuita, colonias de vacaciones para sus hijos, se empieza a hablar de jubilación, de aguinaldo, son todos logros que Perón empieza a tener en su gobierno para la clase obrera. Bien, el nivel de vida de los obreros mejoró un montón durante ese periodo, o a partir de ese periodo empezó a mejorar un montón. Aparte teníamos en toda Latinoamérica un proceso de industrialización que iba en proceso, que iba mejorando, que iba aumentando, y eso hacía que obviamente haya más trabajo. Todo esto obviamente después de la guerra, ¿no? Termina la guerra y los países de Latinoamérica que no intervinieron en la guerra ni tuvieron problemas en su territorio por la guerra, empiezan a verse favorecidos por la industrialización, implementada por el capitalismo sin ninguna duda. En ese momento las mujeres no votaban. Durante el gobierno de Perón se da una reforma constitucional que dentro de las situaciones que se reformaron, una fue la posibilidad de que la mujer por fin sea integrada al sufragio universal.
Bien, con respecto a Perón y su política, hay que entender que Perón logra unificar millones de personas tras su idea. Ahora, ¿qué pasa con esto? La cantidad de personas también es a igual número de cantidad de ideas. ¿Qué quiere decir? Eran muchísimos los seguidores de Perón, los que se volvieron peronistas, pero también eran muchísimas las ideas que muchas veces chocaban entre sí las ideas. Eh, entonces Perón lo que hace es unificar todas esas ideas en un partido que lo llamó justicialismo o el Partido Justicialista. Entonces, ese partido estaba integrado por obreros, por sindicalistas, por intelectuales también, y también por muchos militares que obviamente eran seguidores de Perón, pero que también se decía que eran seguidores de un régimen fascista como el italiano o un régimen nazi como el que había en Alemania. Bien, para ir terminando les cuento que el Partido Justicialista tuvo una característica de cambio siempre, no era un partido pacífico, por decirlo de una manera, o tranquilo, sino que siempre surgían modificaciones, siempre había cambios, dado justamente los componentes tan a veces contradictorios que tenía internamente el peronismo, hacía que siempre haya cambios dentro de él. Se apoyaba principalmente en los sindicatos, que empezaron a tener un reconocimiento muy importante dentro de la Argentina, y la organización del ejército, como también obviamente enfrentó una oposición. Les dejo un poco de lectura, les dejo una actividad, no duden en consultarme, en escribirme si hay algo que no entienden. Vieron que siempre les dejo una parte para que la interpreten ustedes, les dejo un texto y un poco más de párrafo que les dejo acá para que lo empiecen a interpretar ustedes. Teniendo el contexto que se les ha dado recién, empiezan a entender cuando empiezan a leer ustedes y a ver si justamente comprenden de lo que están leyendo. Bien, les mando un abrazo, que tengan buena semana, seguro con ustedes, nos vemos mañana. Chao.